Buenas noches. Bienvenidos. Los Sánchez, Angélica, Dani, Yoba, Dianita, Livia Vanessa desde Chile, Hernán, Pastores Aguilar en Cartagena, Joan en Cartagena, Shirley en Canadá, Janet en Cartagena, Vicente Vargas, bienvenido, Paulita, Normita en el Valle, Almita en Cartagena. Bueno, bendito sea el Señor que nuevamente nos permite estar en este lugar, disfrutando el estudio de su palabra. Creo que es más dulce disfrutar el estudio de la palabra de Dios que cualquier otra cosa, porque es vida que traemos a nuestro ser. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Bendito, poderoso y maravilloso es tu nombre. Eres el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos que pelean nuestras batallas. A ti sea el honor, la alabanza, la adoración, la exaltación. Solo a ti te pertenece. Tú eres el único digno de ser exaltado, coronado, engrandecido en medio de las naciones. Y nosotros en esta noche queremos darte gloria y honra, porque tú eres quien gobiernas, tú eres quien dominas. E independiente de los planes que haya sobre la tierra, sobre cada uno de sus habitantes, tú tienes el control. Nada se escapa de tus manos. Y por eso nosotros, tus hijos, estamos seguros, tranquilos, confiados, esperando siempre en tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por bendecir cada hogar de los que estamos acá. Porque tu bendición, yo la veo como un paraguas que nos cubre a nosotros como parte de una familia y nos cubre a toda la familia. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, por habernos mirado con ojos de misericordia. Te honramos y te alabamos, Señor. Te damos infinitas gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy el tema que vamos a ver se llama Un nuevo tiempo viene. Bueno, todos ya lo sabíamos. Hay un nuevo tiempo que viene porque indudablemente nunca la vida va a volver a ser igual a lo que era antes. Estamos saliendo renovados, todavía no estamos saliendo, todavía estamos en esta crisis, pero seguramente que aquellos que son sabios e inteligentes han podido guardar en su corazón todas estas enseñanzas que nos permite el Señor captar en medio de toda esta situación. No sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar en la calle cuando salgamos definitivamente ya a iniciar la rutina, porque eso se va a ir recuperando poco a poco. Pero indudablemente la tierra no va a ser igual. Quiero entonces que leamos nuestra Biblia en Lucas 21, del 7 al 15. Dice así. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, porque el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí el Señor hace una advertencia y dice: mirad que no os engañen. Mirad que no os engañen.
Y en segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí entonces el Señor hace una serie narra una serie de eventos que van a indicar que el tiempo está cerca, pero que tengamos cuidado que no nos vayan a engañar, porque muchos van a empezar a decir todo cuanto se les ocurre. Y en Tesalonicenses dice 3 cosas muy importantes. Dice, nadie os engañe. Segundo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y tercero, se manifieste el hombre de pecado. Entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la fe. Esa es la apostasía. Cuando tú conoces la palabra, conoces al Señor y te apartas, estás apostatando de la fe. Y el hombre de pecado, ya hemos dicho que es aquel líder global que las naciones están preparando para que se manifieste. Entonces, dice la Biblia en Juan 17:17, en una oración que hace el Señor Jesús por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el antídoto contra el engaño, la forma en que nosotros podemos estar atentos a que nadie nos esté diciendo mentiras, a que nadie nos esté diciendo profecías falsas. Hoy en día circulan muchas profecías de gente que habla y que yo vi y que el Señor me dijo que van a envenenar todas las aguas y que el Señor me dijo y que el Señor me dijo. Yo digo, lo único firme que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Respeto a los profetas, respeto las palabras proféticas, pero siempre que ellas estén encajadas en la palabra de Dios. O sea, como la gente se pone a decir muchas cosas porque entran en un éxtasis y empiezan a hablar y a decir cosas. Para que nosotros no seamos engañados, porque muchas veces esas profecías generan angustia, generan preocupación y no necesitamos estar en eso porque nosotros tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Y como el Señor Jesús mismo dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, siempre que tú tengas dudas sobre los eventos, hay que buscar en la palabra de Dios para ver qué es lo que dice al respecto. Necesitamos estar muy aferrados a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la alegría de compartir juntos, pero ustedes tienen la libertad de ir y verificar en su propia casa. Ahí donde están no tienen ni que moverse, será cambiar de espacio, pero es tomar la palabra y verificar que lo que se está diciendo acá es cierto. Y siempre la guía nuestra debe ser la palabra de Dios. Si tú vas a iniciar un negocio, si tú vas a tomar una decisión importante en tu familia, en todas las áreas de tu vida, es importante que tú busques la dirección de Dios y el respaldo en su palabra. Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios te puede hablar a través de una persona, a través de circunstancias, a través de un consejero, a través de un sueño. A veces Dios nos habla a través de sueños, eso es muy bíblico. Pero todo esto tiene que estar enmarcado en lo que dice la palabra de Dios. Y si tú estás leyendo la palabra de Dios todos los días, siempre vas a tener un referente para la toma de decisiones. Asimismo, en este aspecto de mirar lo que acontece en el mundo, nuestro mirar en la Biblia es lo que nos da seguridad. Qué bendición que podemos a través de la Biblia filtrar y observar lo que acontece en el mundo para que no seamos engañados. Vayamos, aquí dice en Tesalonicenses que no nos engañen, porque la venida del Señor se va a manifestar, va a ser después de la apostasía y después de la manifestación del hombre de pecado. Les decía que la apostasía es apartarse de la verdad. Y hoy en día estamos viviendo la última etapa de la iglesia, que es la etapa de la apostasía.
Ustedes pueden ver iglesias con miles y miles de personas. Y usted se pone a examinar qué es lo que les atrae. ¿Por qué hacen filas? ¿Por qué hacen filas para entrar a una iglesia? Digamos que la reunión empieza a las 9 y faltando 10 para las 9 cierran la puerta porque ya no cabe más gente allá adentro. ¿Por qué pasa eso? Es posible que les están diciendo lo que quieren escuchar. Y muchas veces, no quiero convertirme en una crítica, sino solamente mostrando cómo es la apostasía. ¿Qué enseñan? Que todo va a estar bien para usted. Que usted nomás declárelo, confiéselo, proclame y todo va a estar bien. Una cosa es lo que dice la palabra de Dios con respecto a que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Pero otra cosa es que uno crea que ese estar bien tiene que ver con nuestros pies puestos en la tierra. Muy probablemente el bien no está en tener los pies en la tierra. Hay una historia en la Biblia que todos conocemos y es la historia de Abraham cuando el Señor le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Uno no puede creer que Dios pida eso a un padre. Pero si uno vive con la mirada puesta en algo eterno, puede pensar, bueno, Abraham dijo, chévere, mi hijo ya se va a ir a estar en el cielo. Yo pienso que por eso Abraham fue tan tranquilo, por eso Isaac no protestó, por eso todo estuvo, sí, chévere, se va a estar con el Señor. Y bueno, cada uno obviamente tiene su propia interpretación de esa historia de la Biblia. Cada uno puede sacar muchas lecciones de ahí, y de hecho hay muchas lecciones, pero una de ellas es cómo Abraham e Isaac tenían su mirada puesta en lo eterno. Y para ellos, pasar de la tierra a la eternidad era un gozo, era un privilegio, era algo grande. Y por eso nosotros no necesitamos ver la muerte como una tragedia. Es salir de la cotidianidad, salir de cosas que aquí en la tierra nos afligen para entrar en una dimensión donde Dios gobierna y donde no hay aflicción. No hay nada que nos angustie. Allí solo el gozo de la presencia del Señor. Pero si nosotros estamos pendientes de lo que hay en la tierra, entramos en angustia. Cuando nosotros tenemos la mirada en el Señor, aún lo que estemos viviendo en la tierra, entendemos que es pasajero, que todo va a pasar. 1 Corintios 10:13 dice que con una prueba siempre viene la salida. O sea, siempre va a haber un fin de una historia, que en algunos tiempos es demorada, en algunos tiempos es más corta, pero siempre va a haber un fin. Pero independiente del tiempo que nosotros tengamos que esperar para salir de una crisis, estar seguros que estamos en la mano de Dios y que todo Él lo lleva para nuestro bien hacia la eternidad. Entonces quiero que leamos en Apocalipsis 3 la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata. Dice así, versículo 14, capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea estaba en un pueblo llamado la Odisea, que quedaba en ese tiempo en Asia Menor, hoy día lo que es Turquía. Y esta era una ciudad muy rica
porque ellos tenían una facultad de oftalmología donde producían un colirio que era muy bueno para problemas que la gente tenía en la vista. Y eso los hizo muy ricos. Entonces, esa riqueza los llevó a volverse muy cómodos y tibios. Y esto es lo que ocurre en la iglesia del último tiempo. La ciencia, la medicina, los adelantos tecnológicos, el tener comodidades. Miren, los hijos nuestros hoy día tienen comodidades que nosotros no tuvimos. Y nosotros hemos tenido comodidades que nuestros padres no tuvieron. Pero esto es parte de la generación que nos ha tocado vivir, donde es cómodo. Es cómodo. Si usted todavía es de los que usa un horno microondas, usted aprendí anoche a hacer un huevito en 10 segundos. Se mete el huevo en una vasijita, se prende el botón 10 segundos y ya sale un huevito frito. O un huevito ahí cocinado. O sea, nos ha tocado una comodidad. Los estudiantes hoy entran a Google y ahí investigan lo que quieran. Les salen más de 10 millones de opciones para investigar. La generación nuestra tuvo que ser mucho más esforzada. Nos tocaba ir toda una tarde a una biblioteca, a consultar libros y libros y libros, hasta que encontrábamos para escribir 2 o 3 parrafitos para presentar un trabajo en el colegio o en la universidad. Entonces, hoy día hay una generación que tiene mucha comodidad. Y aparte de esa comodidad, el acceso al conocimiento tan rápido que se tiene. Eso entonces ha generado personas que ni siquiera tengan que esforzarse por muchas cosas. Entonces, esto va a la iglesia y la gente en la iglesia se vuelve cómoda. Hoy día estamos nosotros disfrutando de la comodidad de estar en la casa viendo una enseñanza de la Biblia que probablemente este tema nos llama la atención porque estamos viviendo realmente los últimos tiempos y todo esto va a cambiar. Pero si yo les dijera, por ejemplo, bueno, a las 7 de la noche nos vamos a encontrar en tal dirección para estudiar la Biblia, pues muchos tendrían que incomodarse. ¿Por qué? Nos hemos vuelto cómodos, tibios. Las cosas nos llegan a la mesa. Y hoy día con este tema de la cuarentena, usted se antoja de comerse una hamburguesa, simplemente pide el domicilio y le llegó. Ya es tan cómoda la vida hoy, pero eso llegó a la iglesia. Y la gente muchas veces está en comodidad. Ahora, esto, como no demanda esfuerzo, dice el Señor, miren cómo dice, eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Y el reclamo que le hace a la iglesia dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense que estas verdades no son qué tan bonita es mi casa, qué tan nuevo es mi carro, cuánta ropa tengo en el closet, cuánto éxito profesional tengo. Esto son las cosas de la tierra externas, pero todo eso es temporal porque somos peregrinos. ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Será que a pesar de estar muy elegantes, muy bonitos, el Señor tiene que decir, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque soy tibio. Qué bendición que ustedes han escogido la mejor parte. Como le decía el Señor a Marta, la hermana de María y Lázaro. Le dice, Marta, estás muy afanada con muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte. Y era sentarse a los pies del Maestro y escuchar la palabra de Dios. Y fíjense que el Señor glorificó a María por eso. Y sé que el Señor está viendo en sus corazones esa actitud que tienen de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y de verdad, de seguir investigando más, porque estos temas tan bonitos despiertan inquietudes, despiertan interrogantes, nos dan deseos de ir a buscar más. Pero entonces, esta tibieza es la última generación de la iglesia. Porque veíamos en Apocalipsis, en el capítulo 4, llevan a Juan, lo llevan al cielo y le muestran una serie de cosas que van a empezar a ocurrir después de la iglesia. Y ya la iglesia no aparece más en Apocalipsis. De tal manera que la iglesia de la Odisea tiene las características de la última generación de la iglesia. Pero bendito sea Dios, que hoy día nos está llamando a un arrepentimiento, a un acercarnos más a Dios y entender que estamos viviendo una generación
muy hermosa, muy privilegiada, porque quizás algunos de los mayores que estamos acá no veamos, pero la mayoría van a estar en el arrebatamiento. No sabemos. La verdad es que como no sabemos cuánto tiempo va, pero sí lo que les aseguro es que es poquito. Entonces, este tiempo nos lleva a nosotros a algo que escribió el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Ya ahí termina el Antiguo Testamento. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estos días sacan de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay gratitud, hay contentamiento, hay alabanza, porque no sabemos qué está pasando realmente. Sí vemos noticias, pero en el mundo espiritual afuera, ¿qué está pasando? Pero nosotros le damos gracias a Dios porque estamos en su mano. Hay otros que las crisis lo que hacen es que los vuelven agresivos, groseros, amargados, depresivos. ¿Qué está sacando de nuestro corazón esta prueba? Lo vuelvo a leer. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y yo diría, entre el que tiene su mirada puesta en Dios o el que tiene su mirada puesta en las circunstancias. Bueno, viendo esta parte de la Biblia, quiero pasar a algunas cosas que he leído y que son comentarios de algunos personajes que tienen que ver con la preparación del nuevo orden mundial. El primero es Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Dice: la recuperación del COVID-19 debe conducir a una economía más igualitaria, inclusiva y sustentable. Ahora el mundo necesita solidaridad porque así se puede vencer el virus y construir un mundo mejor. Esa economía igualitaria es tremenda porque son las masas padeciendo necesidades. Porque así es como describe la Biblia en Apocalipsis 13, que será ese gobierno del anticristo. El Estado tendrá el control de todo a través de la marca de la bestia. Y la gente tendrá que hacer filas para comprar. Estamos en un simulacro de eso, pero en el tiempo de la gran tribulación será fuerte, será muy fuerte. Esto lo dice Antonio Guterres. Hay otro personaje que es un sabio judío llamado Moshe ben Maimón, Maimónides o Rambán. Su nombre en sigla es Rambán. Fue un médico, fue filósofo, un hombre muy apreciado dentro de la cultura hebrea. Y él escribe algo muy interesante. Él vivió en el siglo XII, era español. Y escribe, unos libros muy interesantes. El que pueda, por ejemplo, ver ese libro, La Guía de los Perplejos, es muy bueno porque él toma, por ejemplo, textos de la Biblia y explica en hebreo qué significaba cada palabra y cómo, pues, entender. Guía de los Perplejos se llama el libro. Está en internet. Bueno, él escribe lo siguiente, que es muy interesante, el siglo XII. En los días previos al Mesías, habrá una epidemia que tocará el mundo entero y viene de China. En esos días Israel no tendrá gobierno, golpeará a Persia. Los israelíes no podrán salir de sus casas a celebrar la Pascua, que es Pesaj, que es la fiesta de anoche. El gobierno de Israel ordenó que nadie puede ir a celebrar la fiesta a la casa de sus padres, ni sus hermanos, ni sus abuelos. La fiesta de Pesaj o Pascua es muy bella en Israel porque se juntan las familias y la tradición tiene juegos que se hacen con los niños, los abuelos. El abuelo esconde un pedazo de pan sin levadura en la casa y el niño que lo encuentre recibe un premio. Y es una fiesta muy bonita. Pero anoche en Israel, cada familia, el núcleo familiar fue el único que pudo celebrar esta fiesta. Y es tremendo lo que dijo Maimónides. Eso fue real. Desde que el Estado de Israel existe, siempre se ha celebrado esta fiesta en familia. También dice, lo primero que ya ustedes lo saben, una pandemia que tocará el mundo entero y viene de China. Israel no tendrá gobierno en esos días.
Ustedes saben que Israel ha pasado en el último tiempo 3 elecciones. En las 3 ha ganado Benjamín Netanyahu, pero no ha podido armar el gobierno porque necesita tener 61 representantes de congresistas o senadores. Allá son miembros del parlamento, que son 120. Entonces necesita 61 votos para poder armar su gobierno. Y a lo más que ha podido llegar es 59. Entonces, en este momento Israel no tiene gobierno. Está Benjamín Netanyahu al frente, pero no está funcionando todo como debe ser el gobierno. Ya hace 2 semanas, Gantz, que se acercó a Netanyahu, ya le propuso hacer una alianza. Pero coincide exactamente esta pandemia con esto que decía Ramban. Dice que golpeará a Persia. Persia es Irán. Y el primer país más afectado después de la China fue Irán con esta pandemia. Bueno, son profecías dentro del pueblo judío que muchas veces también se han cumplido. Ustedes saben que el pueblo judío es pueblo de Dios tanto como somos nosotros. Que ellos tienen una perspectiva diferente porque ellos no aceptan que el Señor Jesús es el Mesías. Pero nosotros sí, esa es la diferencia. Es radical, es definitiva, pero aún así ellos tienen el Nuevo Testamento, tenemos una historia común y vamos a tener una historia común por toda la eternidad. Entonces, algunos de ellos muy conectados con Dios, muy admirados por eso, ellos han profetizado cosas muy interesantes que hemos tenido oportunidad de leer. Bueno, Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, dice: es necesario un gobierno global. Danilo Medina, presidente de República Dominicana: es necesario un gobierno global. Esto lo tengo entre comillas. El Papa Francisco está promoviendo un evento para el 14 de mayo en Roma y está invitando a todos los líderes que quieran ir. Hace una convocatoria en nombre de huérfanos, viudas, ancianos e inocentes. Él va a presentar un programa educativo para los niños para lograr paz y justicia. Él es jesuita, la primera vez que un jesuita es papa, y los jesuitas surgieron como un ejército para enfrentar la reforma de Martín Lutero. Y ellos son responsables de muchas cosas que han ocurrido en la historia. Les recomiendo investigar más sobre los jesuitas. Y ellos siempre determinaron, su filosofía es que tenemos que meternos en la educación de los pueblos, porque educando a los niños nosotros podemos lograr lo que queremos. Y de hecho, en Colombia y en el mundo entero hay muchas instituciones educativas que son dirigidas por jesuitas. Y muchas cosas son influenciadas que tiene que ir mirando también hacia ese gobierno global. Él también dice que hay que defender el medio ambiente porque el planeta es nuestro hogar. Entonces él va a hacer propuestas para que a nivel global se desarrollen. Ahora, qué interesante, esto obviamente él no sabía cómo iba a estar el mundo dentro de un mes, el 14 de mayo, pero va a ser un momento muy interesante, la coyuntura perfecta para que se lancen planes a nivel global. Él también estuvo en una ciudad llamada Abu Dhabi de árabes con musulmanes y estuvo allí para promover el diálogo interreligioso. Algo que se va a dar en la primera etapa de la gran tribulación es que todos van a ser libres de practicar la religión que quieran, pero van a ser hermanos. Y esa es la propuesta de la nueva era. Aquí todos somos hermanos, no importa cuáles son tus tendencias, tus creencias, tu filosofía, tu cultura, nada de eso importa, porque aquí todos somos hermanos. Y esta es una influencia muy grande que va a haber en el mundo, la nueva era. Otro personaje que habló mucho del nuevo orden mundial, David Rockefeller, que falleció en marzo de 2017, dice así en una página llamada Alerta Digital: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto lo dijo en mayo de 2013. Les vuelvo a leer lo que dice David Rockefeller. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden global.
Él es un promotor, era un promotor y trabajó mucho por el nuevo orden mundial. Ese señor murió de 102 años. Fue mucho lo que hizo. Un experto en la ONU afirma que las religiones deben inclinarse a la ideología progresista. O sea, a aceptar una cantidad de planteamientos de la nueva era, planteamientos del nuevo orden global. Y el otro tomé de una página que se llama InfoAd, sobre Henry Kissinger, que hace 4 días escribió un artículo bueno, se lo voy a leer. Él dice, Henry Kissinger, que fue secretario de Estado norteamericano, dice: la pandemia de coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Hace 4 días lo dijo. Ustedes saben la influencia que tiene un exsecretario de Estado en Estados Unidos. El exsecretario de Estado norteamericano publicó una columna de opinión en el Wall Street Journal sobre la crisis mundial por el brote. Los Estados Unidos deben proteger a sus ciudadanos y con urgencia trabajar en la planificación de una nueva época, afirmó. Ahora Estados Unidos es un país dividido. Es necesario un gobierno eficiente y con visión de futuro para superar los obstáculos sin precedentes en magnitud y alcance global. Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí y para la paz y la estabilidad internacionales. El apóstol Pablo dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Donde está hablando dice: no se dejen engañar. Sigo con Henry Kissinger. Sin embargo, advirtió que la agitación política y económica que ha desatado podría durar por generaciones. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional superar el virus. Abordar las necesidades del momento debe, en última instancia, combinarse con visión y programas de colaboración global. Si no podemos hacer ambas cosas a la vez, enfrentaremos lo peor de cada una. En segundo lugar, apunta que hay que esforzarse por sanar las heridas de la economía global. Ustedes saben que la crisis que viene es global. Tercero, finaliza: deben salvaguardarse los principios del orden mundial liberal. La leyenda fundadora del gobierno moderno es una ciudad amurallada. Perdón que se me bajó. La leyenda fundadora del gobierno moderno es una ciudad amurallada, protegida por poderosos gobernantes, a veces despóticos, unas veces benevolentes, pero siempre lo suficientemente fuertes como para proteger a las personas de un enemigo externo. Los pensadores de la Ilustración reformularon este concepto argumentando que el propósito del Estado legítimo es satisfacer las necesidades fundamentales de las personas: seguridad, orden, bienestar económico y justicia. Las personas no pueden asegurarse esos beneficios por sí mismas. La pandemia ha provocado un anacronismo, un renacimiento de la ciudad amurallada en una época en la que la prosperidad depende del comercio mundial y el movimiento de personas. Las democracias del mundo necesitan defender y sostener los valores de la Ilustración. Un retiro global del equilibrio de poder con legitimidad hará que el contrato social se desintegre, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, esta cuestión milenaria de legitimidad y poder no puede resolverse en simultáneo con el esfuerzo por superar la pandemia. Todas las partes deben hacer un ejercicio de contención, tanto en la política nacional como en la diplomacia internacional. Se deben establecer prioridades. El desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo, advirtió. Como vemos, personas de gran influencia en el mundo han estado proponiendo el establecimiento y el aprovechar la crisis que hay en este momento a nivel global para empezar a implementar ya el nuevo orden mundial. No se asusten, no hay por qué asustarse. El Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros. Dijo:
Nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre el Señor nos va a tener en sus brazos. Siempre el Señor nos va a llevar en brazos. Como dice Isaías 46, 3 y 4, nos llevará cargados desde el vientre de nuestra madre hasta que estemos viejitos. No tengamos temor por lo que va a ocurrir, porque según lo que encontramos en la Biblia, nosotros no vamos a estar en ese tiempo del gobierno del anticristo con todas esas restricciones que va a haber. La iglesia va a ser sacada, el pueblo de Dios va a ser sacado de la tierra y va a ser llevado a estar con el Señor porque viene un juicio sobre la tierra. Ayer leíamos en Daniel 12:1 que Él va a guardar al pueblo de esa gran tribulación. Entonces nosotros estemos tranquilos, confiados en el Señor, disfrutando de su amor y dándole gracias por cada circunstancia que estamos viviendo. Porque hay cosas que se salen de nuestras manos, pero no de las manos de Él. Esa impotencia nuestra es la oportunidad que se muestre la potencia de Dios. Vamos a darle gracias. Te alabamos, Padre, te exaltamos y te bendecimos, porque tú tienes el control. Nada se ha escapado de tus manos. Te damos gracias porque este acontecer mundial nos lleva a un panorama donde muchos están afirmando y diciendo cosas que tienen que ver con tu pronto regreso a buscar tu iglesia, tienen que ver con la manifestación del nuevo orden mundial. Y gracias porque tú siempre has guardado a tu pueblo. Hoy te doy gracias por cada familia que representa a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Y los que también van a ver este video en otro momento. Te alabamos porque tú eres el soberano, tú eres el que gobierna. Te alabamos y te damos gloria y honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Redentor nuestro, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga. Qué bendición de verdad tan grande nosotros poder compartir todos juntos, poder compartir juntos esta motivación de la venida del Señor, de examinar los últimos tiempos. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que el Señor les dé mucha paz, mucha calma. Amén. Chao.